ese pasaje el día de hoy. Marcos, capítulo 10. Muy bien. El sermón del domingo pasado hablamos sobre algunos temas difíciles. Hablamos sobre las ocasiones de caer. El pastor estaba dando el sermón y no sé si se acuerdan un poco que el sermón decía claramente: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Y el pastor dijo una frase que me quedó muy marcada, que dice que el pasaje que nosotros revisamos el domingo anterior era un sermón difícil, uno de esos pasajes que es difícil de digerir, como si fuéramos en un avión en turbulencia. Les quiero decir que hoy día vamos a seguir en ese avión con turbulencia, así que no es momento, pasajeros, de desabrochar sus cinturones, sino que lo aprieten aún más, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre el divorcio. ¿A quién le gusta hablar del divorcio? Creo que a nadie. Es un tema difícil, es un tema acuciante para nosotros los cristianos y es un tema que muy poco se habla. Es por ello también que es importante seguir hablando de él. Me pasó durante la semana, bueno, aquí la mayoría sabe que yo trabajo en un colegio. Tuve que ir a un campeonato deportivo y dentro de estos campeonatos uno tiene tiempo con los chicos en el traslado, en la preparación, etc. Y en uno de esos momentos estábamos conversando con estudiantes de séptimo básico y una me pregunta: profe, ¿cómo se llama si mi papá tiene un hermano, pero no es hijo de mi mamá? Y yo quedé impactado por la pregunta. Y justo en el momento en el que le iba a responder, viene otra niña de séptimo básico y le explica con gran detalle cómo se llamaba y qué es un hermanastro, un padrastro, una madrastra, etcétera, etcétera. Lo explicó mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Y eso me generó algo dentro de mí. El divorcio y todas sus consecuencias hoy en día es un tema que aún los niños pequeños tienen dominio sobre. No es nada bonito hablar sobre divorcio, pero para el mundo ya es un tema común, es un tema aceptado. Y aún más lo es la postura de ni siquiera pensar en el matrimonio directamente por el hecho de que exista el divorcio como opción. Es un tema que manejan jóvenes, es un tema que manejan adultos y es un tema que también manejan niños. Es un tema que está presente en nuestra sociedad y no podemos hacer caso omiso de él. Hoy hablaremos sobre las bases que la Biblia nos muestra sobre el matrimonio y el divorcio, no de la perspectiva del mundo, ni siquiera mi perspectiva, sino que la perspectiva que la palabra nos muestra en esta ocasión. A nadie le gusta hablar de temas difíciles, a mí tampoco me gusta hablar de temas difíciles, pero en este momento la palabra nos lleva a estudiar esto. Y para ello necesitamos un corazón abierto y estar receptivos a lo que el Señor nos quiera decir hoy día. ¿Amén? ¿Amén? Entonces les pido que me acompañen en el versículo 1. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir explicando de qué se trata cada uno de ellos. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 2. Vamos a leer el primer versículo. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Jesús en este momento se encontraba en Capernaum, en una región más al norte a donde él se dirigía, y desde ahí se encamina hacia Judea, es decir, geográficamente desciende. Sabemos que Jesús constantemente se está moviendo de un lado a otro, predicando, haciendo milagros, ejerciendo su ministerio, y su fama iba creciendo día a día. Cada día más gente lo iba a buscar, cada día más gente quería estar con él. Vemos también que las multitudes incluso lo siguen a desiertos, etcétera, etcétera. Y esto también nos muestra el versículo 1, donde nos dice: y volvió el pueblo a juntarse a él. Él no fue a buscar al pueblo, sino que el pueblo ya venía a él. El pueblo buscaba constantemente a Jesús y obviamente Jesús aprovechaba la oportunidad para enseñar. El versículo 1 dice: y de nuevo les enseñaba como solía. Algo que marcó la presencia de Jesús en esta tierra fue la enseñanza. Jesús no solamente hacía milagros, sino que él buscaba llevar el reino a las personas y enseñar cómo era ser. Lamentablemente, el pueblo estaba lleno de personas, creyentes, no creyentes, discípulos,
Y en el versículo 2 vamos a ver un grupo especial que lo hemos visto a lo largo de la historia, que son los judíos. Versículo 2 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Dentro de este grupo de judíos, dentro del entorno donde Jesús se desenvolvía, existían algunas sectas. Dentro de estas sectas judías estaban los fariseos, que se caracterizaban por ser una secta judía que creía en la resurrección de los muertos, y lo más importante para este pasaje que vamos a estudiar, defendían la ley oral y también transmitían lo que Moisés había dicho más allá de los mandamientos. Es decir, si podemos ponerlo en una escala, para los fariseos la ley oral y aquellas leyes que había dado Moisés estaban más arriba que lo que estaba la misma ley que Dios había dicho en un principio, en Éxodo, y que ya se había repetido en Deuteronomio. Jesús anteriormente ya se había encontrado con estos grupos de fariseos. Los fariseos demandaban señales de parte de Jesús para demostrar que Él era el Mesías, a lo que Él se negó, como lo vimos en Marcos 8, hace algunos domingos atrás. Ellos sabían que Jesús ya no iba a caer más en su juego de demostrar señales, sino que Jesús les había dicho: de ahora en adelante no se les mostrará ninguna señal. Para esto, los fariseos deciden cambiar de estrategia, pero no deciden cambiar de objetivo. Ellos nunca creyeron que Jesús era el Mesías, pero seguían insistiendo en tentar a Jesús y tratar de hacerlo caer. En esta oportunidad, ellos le hacen una pregunta capciosa. El corazón de los fariseos era duro. Podemos ver que día tras día ellos se negaban a cambiar sus ideas ante las muestras evidentes de que Jesús era el Cristo. Buscaban tentar a Jesús. En el original, en el versículo 2, dice: y le preguntaron para tentarle. Eso es ponerlo a prueba. Y la pregunta en este momento fue: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Es bien sabido que los judíos en ese entonces eran una sociedad enfocada en los hombres. Por ejemplo, se registra en la Biblia cuando Jesús hace las multiplicaciones que se cuenta solamente la cantidad de hombres que había presentes, no de niños y no de mujeres. Ellos también ejercían autoridad en temas políticos, en la sociedad y sobre todo en sus casas, como es hoy en día también. ¿Cuántos varones dicen amén? Amén. Esperemos que sea así, hermano. ¿Ya? Sin embargo, en esta sociedad, los judíos se caracterizaban por ese, podríamos llamarlo, machismo de cierta forma, en el que disminuían mucho a lo que eran las mujeres y los niños. Warren Wiersbe, en su libro Diligentes en Cristo, que es un estudio sobre este Evangelio de Marcos, dice lo siguiente: primero, era el hombre quien se divorciaba de su esposa y no al revés. Es decir, el hombre tenía la posibilidad de divorciarse, más no la esposa, porque las mujeres no tenían ese derecho en Israel. Segundo, la carta de divorcio oficial se daba a la esposa para declarar su situación y asegurar a cualquier otro esposo prospecto que en verdad ella era libre para volver a casarse. Básicamente, ellos podían separarse y ambos volver a casarse. Muchas veces los judíos anteriormente se divorciaban de su esposa y dejaban sin posibilidad a la mujer de volver a contraer matrimonio. Es decir, ellos lo podían hacer una y otra vez, mas las mujeres no podían volver a casarse una vez que habían sido repudiadas. Avanzamos, versículos 3 y 4. Les pido que me acompañen en la lectura. Él, Jesús, respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿En qué consiste esta carta de divorcio? ¿En qué consiste esto de repudiar a la mujer, de poder separarse de ella, etcétera, etcétera? Y para ello les voy a pedir que vayan conmigo a Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4, y ahí vamos a revisar en mayor detalle de qué se trata esta carta de divorcio, de qué se trata esto de poder repudiar a la mujer. Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4, para que me acompañen en ese pasaje. Vemos que en Deuteronomio Moisés da muchas más leyes en cuanto a lo que ya se sabía del pueblo. Y en esta ocasión encontramos esta ley, o esta referencia que había dado Moisés para este tema en cuanto al matrimonio y al divorcio. Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice así:
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el póster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ya era costumbre para los judíos casarse, divorciarse, casarse, divorciarse, y así una seguidilla de veces. Dentro de una extensa lista de leyes descritas en Deuteronomio podemos encontrar que Moisés escribió esto. A grandes rasgos, ¿qué sería entonces la carta de divorcio? Era un documento que licitaba al varón para repudiar a su mujer y separarse de ella, permitiendo que ella pudiera casarse nuevamente en una segunda oportunidad. Los judíos se acostumbraban a separarse y ellas no tenían la posibilidad de volver a casarse. Es por eso que, como ley restitutiva, para proteger un poco la integridad de la mujer y la vida que le quedaba por delante, Moisés da esta ley de poder divorciarse de su esposa y que esta esposa pudiera volver a casarse. Ahora, se entrega esta ley de manera humanitaria, pensando en la mujer que fue despreciada y dándole la opción de la restitución ante la actitud y los pensamientos de su marido. Jesús ya había dado su opinión sobre el tema anteriormente en Mateo 5:31, en el Sermón del Monte, donde la respuesta que Jesús dio en ese entonces es la misma respuesta que daría en esta oportunidad. Si los fariseos tenían en cuenta ya la opinión de Jesús con este tema, ¿por qué le volvieron a preguntar? La esperanza de los fariseos estaba puesta en lo siguiente. William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, dice lo siguiente a partir de la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. Dice: puede ser que estos fariseos tuvieran la esperanza de que Jesús se contradijera y se enredara en sus propias palabras. Puede ser también que supieran lo que él respondería y quisieran involucrarle con enemistad ante Herodes, que de hecho ya se había divorciado de su mujer y casado con otra. ¿Recuerdan la muerte de Juan el Bautista? Fue por esta misma temática, porque Juan el Bautista había encarado a Herodes por haberse separado de su mujer, y Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. Y los fariseos tenían esta misma esperanza de que Jesús pudiera irse en contra del divorcio para poder acusarlo a Herodes. O bien, puede ser que quisieran oír a Jesús contradecir la ley de Moisés, como lo hizo en realidad, y por ello formular una acusación de herejía contra él. Una cosa es cierta: la pregunta que le hicieron a Jesús no era una pregunta sencilla y del interés exclusivo de las escuelas rabínicas, sino que era una pregunta que se refería a uno de los temas más acuciantes del momento, más importantes. Fuera la respuesta de Jesús por sí o por no, ellos podrían haber acusado a Jesús, tanto con Herodes o de una herejía en contra de la ley de Moisés. Deuteronomio 24 nos dice que el marido puede dar carta de divorcio a su esposa. En Deuteronomio 5, el Señor ratifica los 10 mandamientos dados en Éxodo, dentro de los cuales se encuentran: no cometerás adulterio y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Teniendo estas dos perspectivas, donde en el mismo libro se nos dice que es lícito repudiar a una mujer y donde se nos dice que el adulterio no está permitido, que no está permitido el codiciar a la mujer de mi prójimo, ¿cuál sería la respuesta de Jesús? ¿Cómo funciona para Jesús, cómo funciona en la Biblia el tema del matrimonio, el divorcio y el adulterio? Fuera cual fuera la respuesta, Jesús estaba contra la espada y la pared al dar una respuesta válida a los fariseos. ¿Cómo podemos entender nosotros la respuesta que da Jesús? ¿Y cómo podemos entender esta temática de matrimonio, divorcio, adulterio? ¿Cómo funciona? Y la respuesta de Jesús nos da muchas luces en cuanto a esto, y la respuesta es que no funciona de ninguna forma. Es por eso que existe. Si no funciona el matrimonio, está el adulterio y está la separación, está el divorcio. Es por eso que existen
estas palabras, es por eso que existen estas temáticas. Y nunca vamos a encontrar en la Biblia que Dios mismo o Jesús avale el divorcio. En la palabra siempre, hermanos, siempre ha estado prohibido para el pueblo de Dios el divorcio. Y mucho más el adulterio. En ninguna parte de la Escritura se apoya el divorcio o el adulterio. De hecho, en ninguna parte de la Escritura se apoya un pecado. En la Escritura nunca nos dice si es bueno matar, si es bueno mentir, si es bueno no honrar a tu padre y a tu madre. Y eso es lo que Jesús da a entender. Desde ya podemos decir, y un pequeño consejo, esposos y esposas, aquellos que ya están casados, está prohibido siquiera pensar en la opción del divorcio. Si nosotros somos hijos de Dios, no podemos permitir el divorcio como una opción. Y para aquellos que están solteros, está prohibido por Dios siquiera pensar en casarse teniendo el divorcio o el adulterio como opción. Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que resguardar la ley que Dios nos ha dado. Y una de las leyes que Dios nos ha dado es que el matrimonio es santo y debemos cuidarlo. En ninguna parte de la Biblia vamos a ver que se avala un pecado, mucho menos con el adulterio y mucho menos con el divorcio. Hoy en día vemos a muchos cristianos un poco más modernos defendiendo el divorcio por diferentes causas, por diferentes temáticas. Un fenómeno que se repite con pecados como el aborto, como los homicidios, como el engaño, etcétera, etcétera. Y esto no pasa desde ahora, sino que desde siempre ha pasado. Los judíos en ese entonces también se excusaban en sus pecados. Dios deja en claridad, mediante su palabra, lo que es pecado. Es nuestro deber como hijos de Cristo, como hijos de Dios, llamar al pecado pecado y llamar a lo que está mal como está mal. No debemos adornar, no debemos quitar el peso aquello a lo que Dios prohibió terminantemente. Lo que sí encontramos en la palabra de Dios es que el Señor nos da directrices para actuar luego de que un pecado ha entrado en nuestra vida. Así como en el Antiguo Testamento era ofrecer un sacrificio, en el Nuevo vemos que los pecados se perdonan con el arrepentimiento. Un verdadero creyente primero buscará el perdón de sus pecados y no buscará excusarse ante sus fallos. No así como lo hicieron los judíos. Los judíos decían, mi mujer me engañó, encontré alguna cosa indecente, lo primero que hago es divorciarme. No, lo primero que nosotros debemos hacer es buscar el perdón de los pecados, ese arrepentimiento. Podemos concluir que el arrepentimiento es el primer camino que debemos tomar para nosotros que hemos pecado. En este caso, para la práctica también del adulterio. Un verdadero creyente primero buscará el perdón a través del verdadero arrepentimiento. Y un falso creyente buscará refugiarse en su pecado y excusarse en él. Ocupar cualquier cosa como excusa para validar su pecado. Proverbios 28:13 nos dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza misericordia. Pablo mismo, en 1 Corintios 5, del 1 al 5, nos cuenta sobre una historia muy parecida en cuanto a lo que es adulterio y también lo critica y lo expone como malo delante de toda la congregación. 1 Corintios 5, 1 al 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debíais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado a tal cosa al que ha hecho. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Vemos que a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se expone como pecado lo que es adulterio, fornicación y también el divorcio. Entonces, ¿cómo llegamos a esta palabra en la cual es divorcio si es que Dios no lo permite? Para ello debemos tener claridad de que el pecado destruye todo lo que Dios forma. Si Dios formó el matrimonio, el pecado y Satanás va a buscar que este matrimonio se disuelva a través de la posibilidad
del divorcio. Así el adulterio y todos los pecados sexuales que esto conlleva destruyen el santo matrimonio creado por Dios. El divorcio es solo la consecuencia del pecado que se ha cometido. No es una opción, es una consecuencia a partir de este pecado. Hay creyentes que hablan muy livianamente del divorcio y hemos olvidado de que es una consecuencia triste. Es un acto vergonzoso que evidencia la destrucción que el pecado puede provocar en una de las uniones más hermosas que Dios ha creado, que es el matrimonio y la familia. Podemos ver que desde hace mucho tiempo el divorcio ya está permitido. De hecho, hoy en día los jóvenes, yo tengo compañeros de trabajo que tienen mi misma edad, que no desean casarse, no desean tener hijos. A partir de esta opción y la falta de responsabilidad del matrimonio y esta opción del divorcio. Muchas veces pensamos egoístamente y dejamos de lado el diseño que Dios creó. Una de las primeras relaciones sociales que Dios creó fue el matrimonio, fue la familia. Y nosotros como creyentes debemos defender eso, no buscar el divorcio como una opción. En Deuteronomio 24 nos muestra las consecuencias de este pecado específico del adulterio, que es el divorcio. Nos dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Ahora, aquí es donde la mayoría de las personas y la mayoría de los fariseos caían. ¿Por qué? Porque indecente, según el original, la palabra herba, habla sobre desnudez, específicamente de las partes vergonzosas, en público o hacia otras personas ajenas al cónyuge, confusión, indecencia o inmundicia sexual. Bajo este parámetro, podemos decir que es correcta la resolución inicial de los fariseos, que yo puedo separarme de mi esposa si es que he encontrado alguna inmundicia de esta temática, de este parámetro, en cuanto a mi matrimonio. Es decir, me era lícito divorciarme de mi esposa una vez que ella haya pecado en adulterio, en fornicación ante mí. Ahora, esto no era lo que estaba sucediendo. Volvamos a Marcos capítulo 10, versículos del 3 al 4. Volvamos a leer. Dice, él, Jesús, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Vemos pocas luces sobre cómo los fariseos manejaban esta ley, pero en el pasaje paralelo de Mateo 19:3, al cual le pido que me acompañen, Mateo 19:3, nos da un poquito más de luces de cómo ellos aplicaban este parámetro, que no veían esta cosa indecente como una cosa solamente de pecado sexual, sino que lo veían como algo más abierto. Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y es ahí donde está el punto álgido. Según diversos autores como Wiersbe, Spurgeon, MacArthur, Barclay, existían dos tipos de posturas ante esta ley. La primera escuela de pensamiento se mencionaba que el esposo podía divorciarse de su mujer solamente en la presencia de actos sexuales fuera del matrimonio, ¿ya? Que eso es un poco más a lo que se acerca el pasaje. Sin embargo, existía una segunda escuela de pensamiento que, como buenos fariseos y como buenos hombres, elegían más esta segunda postura, en la cual contaba con mucha más popularidad. Era que el marido podía divorciar a su esposa por casi cualquier causa. Por ejemplo, por una mala comida o porque habían encontrado una mujer más atractiva que ella. Estas causas estaban dentro del pueblo de Dios, dentro de los judíos, dentro de los fariseos. Barclay dice en su comentario, el hecho básico que viciaba toda esta problemática era que para la ley judía la mujer era simplemente una cosa, solamente eso. No tenían derechos legales y estaba totalmente a disposición del marido, que era la cabeza de la familia. El resultado era que un hombre podía divorciar a su mujer por casi cualquier cosa. Por la cosa más mínima podía divorciarse de su marido. El problema no es la medida restitutiva en sí, sino que cómo se aplicaba en ese entonces. Era una excusa deliberada para cometer un pecado y se justificaban en base a eso.
Esto demuestra la dureza del corazón de los fariseos, a tal punto de justificar su pecado por cosas triviales y muchas veces injustificables. Mi pregunta es, ¿no hacemos nosotros a veces lo mismo? ¿Buscamos excusas para defender nuestro pecado? Buscamos excusas tales como, no sé, solo por nombrar algunos ejemplos, que me nombraron en otra iglesia, no acá, para que estén tranquilos. En otros lados dicen, no voy a decir la verdad porque a mí me engañaron antes. No voy a pedir perdón porque a mí no me pidieron perdón. Para los jóvenes, no voy a obedecer a mis padres porque me trataron mal. No haré mi trabajo con esfuerzo, ya que nadie lo hace aquí en el trabajo. Solamente por dar algunos ejemplos. Muchas veces en nuestra vida podemos encontrar que nos excusamos y nos albergamos en nuestra excusa para cometer ese pecado. Debemos llamar al pecado, pecado. Debemos llamar a las cosas que están mal, cosas que están mal. No excusarnos a partir de una excusa poco válida, con poco peso, ante lo que Dios llama pecado. ¿Estás justificando tu pecado con una buena razón para ti? Como mencionamos anteriormente, el pecado ya es pecado y debemos llamarle así, como pecado. El verdadero creyente confrontará su pecado, se humillará y se arrepentirá. Vamos a seguir con el pasaje, versículo 5, si me acompañan. De Marcos 10, versículo 5. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Ya quedó en evidencia la dureza del corazón de los fariseos. Y ahora Jesús lo menciona directamente. Ellos mismos se dieron cuenta de que estaban pervirtiendo un principio esencial de Dios, solamente por cuestiones humanas, solamente por excusarse, solamente por gusto. ¿Somos nosotros como estos fariseos? ¿Hay cosas que debemos cambiar y no lo hacemos? ¿Cometemos pecados que sabemos que no se deben cometer? Aún, llevándolo a esta esfera del matrimonio, en nuestro matrimonio y en la vida familiar, ¿estamos haciendo cosas que no debemos hacer? ¿O estamos dejando de hacer cosas que sí debemos hacer? Esto aplica en todo orden de cosas: matrimonio, familia, finanzas, ministerio, servicio en la iglesia, trabajo, relaciones sociales, etc. Ante la dureza del corazón de los fariseos y los judíos en general, y por qué no decirlo, de nosotros mismos, Jesús va un poquito más allá y manifiesta lo siguiente, versículo 6 al versículo 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús trae de vuelta el principio básico de la creación. Trae de vuelta el principio básico del matrimonio que los judíos habían olvidado, que los judíos estaban pasando por alto y que los fariseos lo habían expuesto en este momento. Ambos cónyuges en realidad son unos. Y ese es el principio fundamental. El hombre dejará a su padre, el hombre dejará a su madre y se unirá a su mujer para ser solamente uno. Hoy, en nuestro día a día, tendemos a personalizar nuestra vida y a ser egoístas con ella. Muchas veces nos enfocamos solamente en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nuestra carne desea, para excusarnos y excusar, para ocupar esas excusas, aún en nuestro matrimonio. Las personas de este mundo, e incluso los creyentes, llevamos ese egoísmo y orgullo a esta relación. De una u otra forma, todos nosotros lo hemos hecho. O si no, que tire la piedra el primero que no lo haya hecho. Algunos ejemplos de cómo nosotros llevamos el egoísmo a nuestro matrimonio y de los que se ven día a día. Por ejemplo, es tristemente normal que hoy en día para los matrimonios no ser uno en la práctica. ¿Cómo? Matrimonios que no saben el uno del otro. ¿Sabes lo que hizo ayer tu cónyuge? ¿Sabes lo que hizo hoy día en la mañana? ¿Sabes lo que está viendo? ¿Sabes lo que está haciendo en su trabajo? Matrimonios que no pueden reconocer los gustos del otro. ¿Sabes qué le gusta a tu cónyuge? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué color le gusta? ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Matrimonios que no se comunican. ¿Sabes cómo hablar con tu cónyuge?
¿Sabes qué problemas atraviesa? Matrimonios que se critican y exponen frente a otros. ¿Expones a tu cónyuge ante los demás? ¿Es normal que los demás escuchen críticas de tu boca sobre tu cónyuge? Matrimonios que manejan gastos sin pensar en la familia. ¿Sabes qué gastos tiene tu cónyuge? ¿Sabes cómo maneja las finanzas? Matrimonios que aún no pueden levantarse el uno al otro. ¿Tienes confianza con tu cónyuge al hablar de problemas difíciles? ¿Sabes cómo dar tu punto de vista y escuchar al otro y llegar a un acuerdo por el bien común? Solamente por dar algunos ejemplos. Y no estoy diciendo que sea fácil. Como saben, yo me casé hace poquito y descubrí que el matrimonio es algo difícil. No es tan sencillo como llegar y hacerlo. Sin embargo, es algo que Dios nos demanda, que debemos ser uno. Algunas preguntas, y aprovechando el momento en el que estamos viviendo. Esposas, ¿están dejando a sus maridos ver el mundial? ¿O solamente les dicen, ya va a poner de nuevo la tele? Ya son 6 partidos hoy en día. ¿Lo están haciendo? Ahora cambiamos de bando. Esposos, ¿cuándo fue la última vez que le regalaron flores a sus esposos? ¿O le dieron un pequeño detalle? Son cosas que podemos encontrar en nuestro día a día y que sin embargo empiezan a marcar la diferencia. Empiezan a marcar esta diferencia de que ya no somos uno, sino de que estamos más separados. ¿Soy yo lo que mi cónyuge espera que yo sea? ¿Me esfuerzo en amar cada día más a mi pareja? ¿Me esfuerzo en cada día avivar esta llama llamada amor? Y la pregunta que nunca nos hacemos, porque somos egoístas, porque somos orgullosos, ¿estoy dispuesto yo a cambiar para hacer sentir bien a mi cónyuge? ¿Estoy dispuesto yo a cambiar para demostrarle mi amor, dándole lo que él o ella se merece y lo que él o ella espera? Vemos en la actitud de los antiguos judíos que daban cartas de divorcio a su mujer por cosas triviales, por comida, por apariencia física, quizás por qué otras cosas ellos también decidían divorciarse. Sin embargo, si somos uno, es válido preguntarnos en este sentido, tomando estas mismas prácticas de la comida y de la apariencia física. Es válido preguntarnos, ¿estoy yo dispuesto a amar a mi cónyuge aunque no cocine bien? ¿Alguien dice a mí? ¿Estoy dispuesto yo a amar a mi cónyuge aunque no cocine bien y ayudarle a cambiar? ¿Estoy dispuesto a amar a mi cónyuge aunque con el tiempo no sea tan atractivo o atractiva como lo fue en un principio? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Y aún desde la otra vereda, que insisto, que es la más difícil, ¿estoy yo dispuesto a amar a mi cónyuge esforzándome por cocinarlo? Aprendiendo lo que a él le gusta, lo que a ella le gusta, para así satisfacerle. ¿Estoy yo dispuesto a amar a mi cónyuge cuidando mi cuerpo, cuidando mis hábitos, mi presentación personal, mi físico, para darle la versión más hermosa de mí como él o ella se lo merece? Ustedes me dirán, hermano, esto es muy superficial, pero sale en la Biblia. Si no me creen, les invito a leer Cantares, un libro lleno de amor, un libro donde se exalta el poder esforzarse por el otro y el darle lo que al otro se merece. Podemos ver que en ese relato, en ese libro, constantemente es una oleada de piropos, por decirlo en buen chileno, de que tú eres hermosa, de que tú hueles bien, de que a mí me gusta esto de ti. Es como si fueran uno, como si estuvieran conectados el uno con el otro. ¿Hacemos nosotros eso en nuestro día a día? Es un trabajo en conjunto de ambos cónyuges que se deben dar mutuamente. Uno se debe dar al otro y viceversa, buscando el bien y la satisfacción de la pareja. Cristo nos mostró su amor entregándose por nosotros, y nosotros también debemos dar nuestro amor, en este sentido a nuestro cónyuge, entregándonos por él. Y este mensaje no es solamente para los que ya están casados, para los que ya están en matrimonio. Jóvenes y solteros aún, aprendan desde ya que el amor en el matrimonio siempre es dar más que recibir. Trabaja por aquello que sabes que llamará la atención y será beneficioso para tu futura esposa o esposo.
Algunos consejos para los jóvenes, y por qué no decirlo también para los matrimonios ya casados. Cuiden su apariencia física. Cuiden el cómo se ven delante de aquella persona importante para ustedes. Su presentación personal. Cuiden los detalles. Aprendan a escuchar al otro. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que espera de mí? Preocupémonos por los intereses del otro. Preocupémonos de darnos el tiempo para conocer al otro. Preocupémonos de aquellos regalos, de los presentes, del saber escuchar, del hablar sin rencor ni malicia, de demostrar afecto, por solamente nombrar algunas cosas. El matrimonio está lleno de áreas en las que nosotros podemos hacer sentir bien a nuestro esposo o a nuestra esposa. Maridos y mujeres, ustedes mejor que nadie deberían saber qué es lo que llama la atención de su cónyuge. Es tu deber como esposo o como esposa el suplir sus necesidades, gustos y expectativas. Porque Dios te dio ese trabajo. Tú tienes que suplir sus necesidades. Tú tienes que cumplir sus expectativas. Lo que Dios juntó, no busquemos separarlo nosotros, mediante nuestras actitudes de orgullo y mediante nuestras actitudes erradas. Versículo 10. Dice así, Marcos 10, versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle otra vez sobre este tema, a preguntarle lo mismo. Y ya vamos terminando. Los discípulos le preguntaron nuevamente a Jesús si es común ver en ellos que necesitan reafirmar lo que Jesús ya explicó. Vemos durante todos los evangelios cómo los discípulos vuelven a preguntarle a Jesús algo que Él ya les había enseñado. Una y otra vez los discípulos como que necesitan una segunda lección de las lecciones que ya habían tenido. Y en esta oportunidad no es diferente. En la casa volvieron los discípulos a preguntarle exactamente lo mismo. Amablemente Jesús explica nuevamente y deja ver ciertas luces del por qué es tan errado y está tan equivocado el tema del divorcio. Versículos 11 y 12, para terminar. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Se reafirma aquí una vez más la idea de todo lo que ya hemos hablado. Básicamente el divorcio está prohibido. Jesús una vez más reafirma este punto. Podemos ver que inevitablemente el divorcio trae consigo el adulterio. Si nos divorciamos por meras cuestiones humanas, o como dice el pasaje, por cualquier cosa, hacemos caer inevitablemente a nuestro cónyuge y a nosotros en adulterio. No son temas excluyentes. Sí o sí vienen juntos. El adulterio siempre viene de la mano con el divorcio. Y el divorcio siempre viene de la mano con el adulterio. El repudiar a tu cónyuge, sea cual sea la causa, te conducirá tarde o temprano al adulterio. Primero, de forma mental. Luego, en una consumación del hecho. Un hermano, muy sabiamente, un día me entregó la siguiente imagen. En un matrimonio, ambos cónyuges deben mirarse de frente. Deben estar mirándose uno al otro. El esposo a la esposa y viceversa. ¿Qué pasa cuando uno de estos dos deja de mirar hacia el bien del matrimonio? Esto se empieza a estropear. Esto empieza a caer. Y empieza a entrar el enemigo dentro de ellos. ¿Cuál es la labor de este cónyuge? Que no está mirando por el bien de su matrimonio. Volver a mirar. ¿Cuál es la labor de este cónyuge? Que sigue mirando al matrimonio, pero ve que su esposo o su esposa no está combatiendo junto a él por el bien del matrimonio. Seguir mirando. Un buen cónyuge, una buena cónyuge, nunca va a dejar de esperar la restitución de su esposo o de su esposa. Él tiene que orar, tiene que pedirle al Señor esta nueva restitución. Tiene que volver a avivar ese amor. Tiene que seguir entregando esos detalles, tiene que seguir cuidándose. Porque así un día, esta persona que le está mirando va a volverse. El matrimonio nunca tiene como opción el divorcio. El divorcio es solamente la muestra del pecado que trae el adulterio. Recordemos, nuestro enemigo se fortalece en esta falta de unión. Y el único que desea que los matrimonios estén cada vez más alejados de sí es Satanás. Que no se hablen, que no se preocupen, que no se derramen completamente por el otro y que finalmente dejen de amarse.
¿Queremos honrar al Señor? ¿Queremos servirle al Señor en nuestro matrimonio? ¿Sí? ¿Queremos servir al Señor con nuestro ejemplo? Entonces, busquemos ser uno en nuestro matrimonio. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por esta enseñanza que tú nos has entregado, que si bien es difícil de entregar, es difícil de digerir, tú la dejas en tu palabra por alguna razón. Es difícil hablar de estos temas, es difícil poner la temática sobre la mesa porque pasa día a día que matrimonios se disuelven. Aún en el mundo cristiano, el divorcio hoy está visto como una opción. Te queremos pedir, Señor, que tú nos des la fuerza, tú nos des la fortaleza y nos des los medios para luchar por ello. Aquella unión que tú pusiste en el Edén desde el principio, que podamos luchar por ello. Es triste ver muchos matrimonios que se dan la espalda, le dan la espalda a algo que ellos mismos escogieron y amaron con tanto fervor en un principio. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros matrimonios fuertes, a mantener nuestros matrimonios, Señor, como uno. Que no seamos dos, Señor, sino que seamos unos. Y aún, Señor, también te pedimos por aquellos jóvenes que están luchando y que en algún momento van a contraer matrimonio, te pedimos desde ya por ellos, para que aprendan a ser buenos maridos, buenas mujeres, para que sepan cómo tratar a su cónyuge, que sepan cómo hacerlos sentir bien, hacerlos sentir felices, que desde ya puedan aprender aquellas cosas que son importantes para el matrimonio, la responsabilidad, el oír, el cuidarse, Padre Santo. Que podamos aprender cada día más en cuanto a esta temática. Ayúdanos, Señor, porque es difícil. Es difícil muchas veces querer hacerlo bien y no poder por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo. Necesitamos de ti. Esto no lo podemos hacer si es que tú no estás en medio de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú guiándonos para tener matrimonios sanos, para tener matrimonios saludables y no ver el divorcio como una opción. Son temas difíciles, Señor, pero tú los has puesto en tu palabra. Te pedimos todo esto, que la palabra quede en nuestros corazones, que quede en nuestra mente y podamos esforzarnos cada día más por un matrimonio saludable, para ser uno con nuestra esposa, nuestro esposo. Te damos muchas gracias por la palabra, te damos muchas gracias por cuidarnos en estas áreas que son tan sensibles, por no dejarnos solos y darnos consejos, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad y por eso creemos en ella. Te adoramos, te bendecimos y reconocemos que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.